Señor puso hace un tiempo ya en mi corazón y que bueno, también siempre cuando Dios pone una palabra en nuestra vida, agarrate Catalina. Porque a partir de una palabra que Dios trae a nuestra vida, el ecosistema a nuestro alrededor empieza a alborotarse, ¿verdad? Empieza a sacudirse, hay cosas que empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque justamente ese ecosistema que nosotros muchas veces tenemos a nuestro alrededor, cuando viene una palabra, la palabra tiene por objetivo alinearse a los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, no nos tenemos que sorprender cuando por ahí suceden cosas en nuestra vida que a veces no las entendemos o no sabemos de qué se tratan. ¿Sí? Es parte del plan de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Entonces, tenés por certeza de que todas las cosas que suceden en tu vida, aún aquellas aparentemente más mal, ¿sí? Ayudan para bien, ¿sí? Y forman parte del propósito que Dios tiene con tu vida. Bien, esta enseñanza se llama Transformados. Transformados. Yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos. ¿Sí? Al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un solo versículo que vamos a compartir. ¿Sí? Transformados. Romanos 12, versículo 2. Cuando lo tengan, levantan la manito en señal de que lo tienen. Bien ahí, buenísimo. A ver, ¿ya lo tenemos? Buenísimo. Bien, los alumnos, muy bien, van rápido. Bien, dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahora, cuando leo este versículo, es un versículo, yo generalmente me pasaba mucho que en mis primeros tiempos cuando leía Romanos, es un libro que es bastante profundo y que a veces es también difícil de comprender. ¿Sí? Pablo habla en ciertas formas que a veces cuando no estás del todo metido, puedes pasar como caballo, como colectivo lleno, como quien diría, ¿no? Y es un libro que tiene mucha riqueza, ¿sí? Es un libro muy profundo que habla de los planes de Dios, de lo que Dios piensa para su iglesia, de lo que Dios piensa para los suyos, ¿sí? Y cuando buscaba el origen de la palabra transformar, que leímos recién en este versículo, dice, el término transformar proviene del latín transformare, compuesto por el prefijo trans, que significa a través de, o más allá, y el verbo formare, que significa dar forma. Por lo tanto, significa o sería transformar, implica un cambio que atraviesa la forma original, llevándola a un nuevo estado o a una nueva configuración. ¿Sí? El transformar o el ser transformado es, dejo un estado viejo, o como por ahí conocen los más chicos, en una computadora o en un dispositivo, paso de una vieja configuración a una nueva configuración. ¿Sí? Lo que antes era, deja de ser para que algo nuevo empiece a funcionar en mi vida. Eso es transformar. Ahora, cuando hace un tiempo leía acerca de las mariposas y indagaba un poquito en esto de cómo es el desarrollo de las mismas para llegar a ser mariposas, me sorprendía y me encontraba de alguna manera, me gustó mucho el proceso que las mariposas van viviendo hasta llegar a ser tales. ¿Sí? Las orugas, cuando recién empiezan, comen bastante y crecen rápidamente. Cuando la oruga termina de crecer, forma lo que se conoce como una pupa. ¿Sí? Esa pupa que también es llamada crisálida. Una vez dentro de la crisálida, la oruga sufrirá una transformación llamada metamorfosis y emergerá
una hermosa mariposa. ¿A cuánto les gustan las mariposas? A ver. No las del estómago, ¿no? ¿Sí? Son muy lindas las mariposas y en ciertos ámbitos forman parte de un paisaje hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, metamorfosis es un cambio en la forma del cuerpo con 4 etapas. En este caso para las mariposas, ¿verdad? Huevo, larva, pupa y adulto. ¿Sí? Y como las mariposas, nosotros también como seres humanos tenemos ciertas etapas en nuestra vida, ¿no? En algunos lugares o en algunas áreas se lo conoce como estadios, ¿no? Etapas que van pasando los seres humanos, ¿sí? Según digamos, el crecimiento, el desarrollo que van teniendo. Y las mariposas, ¿sí? También tienen esos estadios que se les conocen, ¿sí? Por ejemplo, dijimos huevo, dijimos, a ver cuál más dijimos, si se acuerdan. Larva, bien. Pupa, ¿sí? Y después ya adulto, ¿sí? Adulto, exactamente. Y cuando pensaba en lo que es uno como cristiano, nosotros también tenemos ciertos estadios, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros también tenemos ciertas etapas de desarrollo, de crecimiento que hacen a nuestra vida cristiana y a la vida como seres humanos, ¿sí? En la vida cristiana solemos tener la etapa de la niñez, ¿sí? Que es cuando empezamos con la mamaderita, ¿sí? Luego viene en algún momento también cierta etapa de la adolescencia, aunque no nos guste, tenemos cierta etapa de la adolescencia, algunos más extendidas y otros un poquito más escuetas, más cortas, ¿sí? Hasta llegar a la adultez. Ahora, cuando miraba un poquito esto de lo que experimenta la mariposa, ¿sí? Pensaba también en algunas situaciones que muchas veces se dan en el cristiano, ¿no? ¿Sí? Desde el niño hasta la adultez. Y cómo muchas veces, si la mariposa no permitiera todo ese proceso que forma parte de su metamorfosis, no podría llegar a ser tal. ¿Sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo, no le permitimos a Dios ese proceso inicial completo, que ¿cuándo termina? A ver, alguno que me diga cuándo termina. El día que nos encontramos con Cristo. ¿Sí? Hasta ese día estamos en un proceso continuo. ¿Sí? Pero obviamente no significa que porque estamos en un proceso continuo seguimos siendo niños, tenemos todo el tiempo, total, después va a haber tiempo para ser adultos, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que día a día, semana a semana, año a año, vos y yo debemos ir creciendo, desarrollándonos, avanzando en lo que Dios pensó para nuestra vida. Ahora, yo quiero hablarte de 3 áreas, 3 momentos que muchas veces los cristianos solemos tener, 3, 4 áreas. Sí, la primera que quiero hablar es sobre el momento en que a veces el cristiano se transforma en una larva. Alguna vez lo deben haber escuchado, ¿no? ¿Sí? Larva, para que tengan una idea más clara, es un animalito en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz de nutrirse por sí mismo, pero aún no ha adquirido la forma y la organización propia de los adultos de su especie. No tiene alas. En otras palabras, sigue siendo gusano, oruga en este caso. ¿Sí? Es un gusano, oruga. ¿Sí? Es decir, sigue caminando de cierta forma, sigue moviéndose de cierta forma. Y sucede muchas veces con nosotros, ¿no? Que muchas veces salimos del cascarón, ¿sí? Tenemos nuestros primeros años, nuestros primeros tiempos como individuos, como personas, como cristianos, lo vemos también en los chicos, ¿no? Cuando van creciendo, ¿sí? Y muchas veces me tocó vivir ciertas etapas donde no me gustaban las cosas que veía como cristiano. No me gustaba cómo se organizaba la iglesia, no me gustaba lo que decía el pastor, no me gustaba esto, no me gustaba aquello. Y muchas veces eso detenía mi crecimiento, esas cuestiones, eso que muchas veces en lo que aún estaba adoleciendo, en lo que aún estaba
detenido impedía el crecimiento que Dios quería traer a mi vida. ¿Sí? Decía que muchos de nosotros salimos del cascarón y como no nos gusta lo que vemos, vivimos o experimentamos, nos mantenemos como una larva. Algunos lo han extendido un poquito en el tiempo. Algunos han decidido que ese lugar es cómodo. Y la realidad es que Dios no nos llamó a detenernos en esa área. No nos llamó a detenernos en este tiempo. ¿Sí? Puede ser un proceso donde a lo mejor estamos madurando ciertas cosas, que a lo mejor hay cosas que todavía no entendemos, hay cosas que todavía tal vez por una cuestión de inmadurez todavía no las sabemos recepcionar, pero Dios no nos llamó a que nos estacionemos ahí. ¿Sí? Dios no quiere que seamos, ¿qué cosa? Larvas. ¿Sí? No nos tenemos que amoldar a esa forma y a ese estilo. ¿Sí? Dios no nos llamó a quedarnos ahí. 1 Corintios 3:2 dice: odié beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El adolescente o el niño espiritual todavía no tiene la capacidad de digerir ciertas cosas. No tiene la capacidad de entender ciertas cosas. Inclusive muchas veces con cosas esenciales, con cosas básicas, es como que a veces se refunfuña y se enoja y se va enojado a la habitación, ¿sí? Y muchas veces como cristianos hacemos eso, ¿sí? Nos comportamos de tal manera o tenemos actitudes de tal manera que nos vamos a la habitación, ¿sí? Enojados porque no nos gustó lo que nos dijo el pastor el domingo en la iglesia o porque no nos gustó cómo se nos corrigió, o porque no nos gustó cómo se hizo el evento de la semana hace 2 años atrás, porque yo le había dicho que era así y lo hizo así. ¿No? Entonces, inmadurez. Si nos comportamos como personas que van arrastrándose, que no quieren, que salieron del cascarón, pero que todavía no asimilan ciertas cosas. ¿Sí? Y Dios dice, y Pablo, a través de Pablo dice, le tuve que dar lechita. ¿Por qué? Porque la vianda todavía se hubiesen atragantado si les daba un poquito. ¿No? No están preparados, no pueden recibirla. No sois capaces todavía, dice Pablo. Y a lo mejor no sos una larva espiritualmente hablando en el sentido de que tal vez hay áreas en las que sos maduro. Y hay áreas en tu vida en las que todavía no has logrado madurar. Hace algunas semanas atrás me di cuenta de que había un área en mi vida en la que, deben haber otras seguramente también, pero algo en lo que Dios apuntó y me mostró puntualmente, en la que me di cuenta de que me estaba manejando como una larva. ¿Sí? Hace 2 semanas, un sábado caótico. 2 semanas creo que fue, ¿no? 2 semanas, un sábado caótico. Me levanté y ya desde el levantarme nomás ya la zapatilla al revés. ¿No? Todo al revés. Y yo recuerdo que llegué a mi casa y llegué arrastrándome desde mi espíritu, ¿sí? Desde mi actitud, desde lo que las circunstancias me habían abofeteado, y en mi actitud, en mi espíritu, me di cuenta de que aún me estaba comportando como una persona inmadura, como un cristiano inmaduro. Recuerdo que llegué y ella me saludó y directo a la habitación. Y me fui a la habitación y le dije, Señor, ¿para qué me levanté en este día? Esa fue mi oración, no les miento, ¿no? No les miento. ¿Para qué salí de la casa? Y recuerdo que pasó eso, bueno, traté de terminar el sábado porque había que terminar el sábado. Había otras cosas más que hacer, ¿sí? Y pasó el día. Pasaron algunas sucesiones, algunos hechos más, ¿sí? En la semana posterior, en los días posteriores. Y recuerdo que en la semana el Señor trajo este versículo a mi mente, a mi corazón, y cuando lo leía, y yo le decía al Señor, Señor, ¿vos me estás diciendo que yo en esta área estoy tomando leche? Sí. Y le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que hice mal? La actitud.
Y a veces somos así, somos cristianos larva. Y a veces nuestra actitud no demuestra que somos cristianos. Y le tuve que pedir perdón al Señor claramente, perdón a mi familia, porque ese día no existí. El resto del sábado fue para mí difícil de llevar. Y no me daba cuenta de que me estaba transformando en esa área, estaba viviendo como un cristiano amoldado a este ciclo. Como un cristiano que no se había renovado en su mente. Dos situaciones un poco fuertes, ¿no? Pero bastaron para cachetearme y dejarme mirando para no sé para dónde, pero no para el lugar donde Dios quería que me. Y tuve que darme cuenta de que me estaba convirtiendo en esa área en un cristiano largo. Y Dios me dijo: Sebastián, yo no te puse. Vos solito te estás quedando. Así que tuve que pedirle perdón al Señor. Pablo reconoce que muchos están viviendo en uno de esos estadios. Han decidido que la leche es riquísima. Mejor me quedo acá. ¿Para qué más? Me llevan, me traen, me ayudan, me hacen todo. No necesito más y estoy cómodo así. Si total todo me lo resuelven los demás. ¿No? ¿Cuántas veces nos manejamos de esa manera y no entendemos que Dios nos llamó a que salgamos del cascarón, pero no para que andemos llorando como un pobre cristiano que va a la iglesia y que lo único que hace después el resto de la semana es vivir con una actitud derrotista? Dios no nos llamó a eso. Dios no me llamó a eso. Y el reto de Dios fue severo. Fue el reto de un padre amoroso, pero también de un padre que tenía que corregir. Pablo reconoce que muchos están viviendo en uno de esos estadios, áreas, en algún área de su vida, y no están siendo transformados y se han amoldado al momento y a las formas. Porque yo soy así, yo pienso así, y a mí nadie me lo va a cambiar. Bueno, pusiste ya tu ataúd en esa área. Porque Dios no dice eso en su palabra. Si eso es lo que pensás, fíjate primero si coordina con lo que la palabra de Dios dice. Y segundo, si no coordina, entonces pedirle al Señor que te ayude a sacarlo. Porque si no, vas a morir ahí. Pablo manifiesta el pedido una vez más y nos dice que no nos conformemos al mundo actual. Conformar puede ser tomar la forma de el mundo actual, pero también su riqueza semántica me llevó a buscar y a profundizar un poquito más. Y fíjense algo, además de que nos podemos conformar o tomar la forma del mundo actual, podemos ajustarnos al mundo actual, podemos resignarnos al mundo actual, podemos darnos por satisfechos del mundo actual. Y la última, que más me gustó y que es algo que hemos estado aprendiendo en este tiempo, podemos ponernos de acuerdo con el mundo actual. Y ese es el gran problema de amoldarse y no estar dispuesto a cambiar la manera de pensar, y no estar dispuesto a salir de ahí, a no entender que es tal vez un lugar de paso. No es un lugar para quedarse atascadito ahí, para quedarse cómodo en ese lugar aparentemente seguro porque así me siento bien. Dios no nos llamó a quedarnos estacionados. Jesús en un momento les habla a sus discípulos y reconoce que aún hay cosas que quisiera decirles pero que no están preparados para recepcionarlas. Los discípulos tal vez habían salido del cascarón, pero evidentemente había cosas que Jesús todavía no les podía hablar porque eran medio cabeza dura, medio adolescentes en algunos casos. ¿Sí? Entonces dijo, me las tengo que guardar, muchachos, no puedo hablarles todavía de ciertas cosas. La pregunta que vos y yo debemos hacernos es por qué razón vos y yo no podemos sobrellevar ciertas palabras que han sido soltadas y otras que han debido ser guardadas.
¿Cuál es el motivo? Hay palabras que Dios ha traído a nuestra vida muchas veces y que han pasado de largo. ¿Por qué? Porque no las podíamos sobrellevar. Porque evidentemente no estábamos en capacidad de recepcionarlas. Algo hicimos mal. ¿Saben cuántas palabras a lo largo, así como reconozco que muchas han sido sembradas en mi corazón y las he tomado y las he masticado, reconozco que hay muchas que también han pasado? Y es una tarea nuestra preguntarnos por qué a lo mejor todavía no estoy en capacidad de recibir esta verdad. ¿Será que no estamos preparados? ¿No estamos creciendo? ¿Será que hemos estado ingiriendo leche espiritual adulterada? Y por eso, cuando viene otra leche, no, ya estoy satisfecho. Ya estoy bien con esto. ¿Cuál será la razón? No lo sé. Pero corresponde a nosotros indagar acerca de por qué hay ciertas palabras que Dios trae a nuestra vida y que no han tenido fruto. Y por qué hay ciertas otras que Dios aún las sigue reservando. Está el cristiano largo, ¿no? Pasa por ahí, por ese estadio, por ese ciclo. También está el cristiano pupa. El cristiano pupa. Yo creo que ya con la propia palabra se dieron cuenta, pero dicho de un ser orgánico y que va en aumento, aplicado a la persona, se refiere principalmente a la estatura. Cuando hablamos de crecer, el alimento juega un papel fundamental en nuestra vida. Somos llamados a crecer, a ser transformados, a parecernos más a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Esa es la idea. Y el desafío, además de no ser una larga, una persona que con su actitud viva de manera derrotista, también es como cristiano no entrar en un ciclo donde me empiezo a mirar mi propio ombligo. ¿Cuántos cristianos hay que conocemos que están todo el tiempo pensando en lo suyo propio? ¿Sí o no? Cristianos que no han entendido que una vez que salen del cascarón es para hacerse cargo de las responsabilidades que van viniendo. Es para crecer, para madurar, para llegar a la adultez de la forma más sanita posible. Decía que el desafío de esta etapa es dejar de ser una larva, pero también no transformarnos en una pupa, ¿sí? En alguien que se mira el ombligo continuamente. Y permitirnos el proceso de introspección, de análisis, de evaluación, de mirarnos al espejo continuamente, de reconocernos y permitir que el alimento nutritivo que recibimos en casa surta el efecto para el cual es provisto. Porque cuando Dios nos trae una palabra, no la trae para un relleno, para que digamos qué linda la palabra del domingo y ya está ahí, la otra cosa. Hay palabras que han cambiado mi vida y hay otras que reconozco que han pasado de largo, como les decía antes. Y Dios lo que espera de nosotros es que nuestra actitud al venir el día domingo sea la correcta para que estemos sentados con la avidez de ¿qué voy a recibir hoy de parte de Dios? Un asado. Pollo. Lechón. Milanesa. ¿No? La comida esa que tanto nos gusta. Y que Dios preparó especialmente para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchos rechazan el alimento más sólido porque están cómodos con la lechita. No quieren crecer, quieren seguir siendo niños disfrutando de los privilegios de la niñez. ¿No? Verdura no, decimos. Carne no. Sopa, ni hablemos. Ahora, yogurcito, galletitas y lo demás, eso sí, ¿no? Queremos seguir viviendo como nos gusta, queremos lo nuestro, lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos hace bien, lo que creemos que nos hace bien.
queremos seguirnos mirando al ombligo. La oruga empieza a ser transformada cuando entiende y acepta los procesos y se alimenta bien para crecer, porque también tiene que alimentarse dentro de esa crisálida, dentro de ese ámbito en el que se encuentra. Necesita sí o sí alimentarse correctamente. Lucas 9:12 dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Inmaduro. Gente que todavía estaba adoleciendo. Los discípulos todavía no habían entendido cuál era su rol, entonces le dijeron al Señor: escúchanos, todavía no hay alimento, nosotros no tenemos alimento, mandémoslo a otro lado. ¿Sí? Y así actuamos muchas veces los que somos cristianos upa, que nos miramos el ombligo. No, yo no tengo tiempo, mejor que lo haga otro. No, yo el domingo no puedo. Hay encuentro de familia, ¿no? O no, yo no sé hacer esto. Y Dios dice: no es así, muchachos. No funciona de esa manera. ¿Qué les dijo Jesús después? Tengan ustedes de comer. No te desentiendas. Hubo un momento donde eras niño y se te daba la lechita y se te cuidaba, pero va a llegar un momento, llega un momento, o llegó ya el momento, donde debes madurar. Donde vos también debes darle el alimento a otros. El desafío, aceptar lo que Dios en su soberana y bendita voluntad nos está marcando y dejar esas filosofías baratas que adquirimos en la salada, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces lo que hacen es confundirnos o hacernos creer que estamos bien. Y hacernos creer que podemos seguir siendo cristianos pupa, mirándonos el ombligo, total. Yo voy el domingo a la iglesia y con eso ya cambio mi conciencia. ¿Saben? Estos últimos sábados estamos con los preadolescentes en la plaza, a veces vemos más, a veces menos, adolescentes, preadolescentes, y hay algo que está surgiendo en mi interior, en mi corazón. Y se lo comparto cada tanto a mi Señor. Y yo le digo: no sé, en algún momento tengo que salir del cascarón. En algún momento tengo que romper con la vergüenza o con lo que sea que haya, que es algo que le estoy pidiendo a Dios que lo despierte, lo saque, para poder llegar a esos chicos. Porque a mí no me es indiferente, más allá de que soy un agradecido, como siempre le digo a los chicos, que seamos 2, 1 o 0. Y a vos no te debe ser indiferente que haya sillas vacías. No te debe ser indiferente que tu familia se esté perdiendo o que las sillas esas, domingo tras domingo, se encuentren vacías porque no le hablamos a nadie de Cristo. Dales el alimento, denles el alimento. No seamos cristianos pupa. Hace unas semanas, 3 semanas, más o menos, un poquito más tal vez, a principio de mes creo que fue, viajamos a un lugar donde recibimos alimento bien variadito. El otro día también, mientras escuchábamos de las Torres Babel, Eiffel y cuál es más o menos esa, yo le decía después a mi señora: cuesta seguir el ritmo porque si te perdés una partecita, ya te perdiste todo el hilo. Pero es alimento nutritivo. Es alimento que nos edifica, que nos hace bien y que... ¿Sigo o no sigo? ¿No? Nos nutre, nos hace bien, nos edifica, nos lleva más allá de lo que imaginamos cuando recién éramos niños, cuando recién dimos el saltito inicial del cascarón. Y nos da ganas de seguir, nos alimenta, nos nutre de tal forma que decimos: quiero seguir, quiero andar por el mundo. ¿O no les pasaba eso cuando fuimos adolescentes? Vamos a rememorar un poquito. Cuando éramos adolescentes, ¿no les pasaba que crecemos y ya las experiencias son otras, ¿no? Y es como que sentimos que tenemos el mundo por delante, ¿no? Bueno, de eso se trata.
¿sí? Dios nutriéndonos para que podamos vivir una vida sana y en victoria. Hay momentos en los que nos comportamos como niños, nos miramos el pupo y solo queremos recibir lo que nos gusta o lo que nos parece. Y Dios llega un momento en que dice, vení a la mesa, comer, masticar y hacerlo despacito. Aunque no te guste, masticar. Algunos se atragantan y salen despavoridos, ¿no? Está lo que se atragantan, pero igual, por respecto al pastor, ¿no? O a la iglesia, al resto de los hermanos. ¿En qué? Pero me atragantan. Masticar despacito. Mastiquemos. ¿Qué es lo que le decimos a los chicos y a los adolescentes? Comé despacio, ¿qué te apura? Comé despacio, pero comé. Alimentate. Lo puse especialmente para vos. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Hay palabras que a lo largo de estos años las he tenido que masticar y digerir muy despacito. Esa es la verdad. Porque han costado. No sé si porque yo soy cabezón o por qué, pero han costado masticarlas. Y Dios diciéndome, comé despacito eso. Pero comé. ¿Sí? Comé porque es indispensable. La verdura no está en discusión. La carne, las proteínas no están en discusión. ¿Estamos, Sebastián? De eso se trata. Cuando aceptamos lo que Dios nos habla por encima de mis pensamientos y alimento propio, entonces crezco y estoy permitiendo que mi mente sea renovada, dejando que se transforme en la de Cristo. ¿Sí? Permitiendo que mi mente avance a un nuevo nivel cualitativamente superior al estado anterior. Cuando vemos que una palabra surte efecto en nuestra vida y que empieza a traer fruto, ¿no nos alegra acaso? Señor, ¿y sí? El fruto se evidencia, el fruto se ve y uno dice, wow, funciona. ¿Sí? De eso se trata. Dios dice, aunque comas despacito, pero deja que mi palabra trabaje sobre tu vida. Deja que mi palabra dé vueltitas por tu mente y trabaje, para que a su momento, a su debido tiempo, traiga fruto y fruto abundante. La renovación es eso, cambio de derrota por victoria, orgullo por humildad, indiferencia por compasión. Mi chip, esa configuración anterior empieza a cambiar. Me doy cuenta de que no sirve. Me doy cuenta de que me llevó hasta un lugar, pero no es el lugar que Dios quiere para mi vida. Y entonces me doy cuenta de que tengo que deshacerme de lo viejo. De que los pensamientos que ayer me trajeron hasta aquí, hoy para seguir hacia adelante no me van a servir muchas veces. Entonces, o te lo pongo así también. Gracias, Señor, como les decía al principio, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. O sea, lo que viví ese sábado fue pésimo en los papeles. Ahora, en la realidad del cielo, tiene beneficio para mi vida. En la realidad del trato de Dios conmigo, es beneficioso para mí. Y aunque yo no lo entendí en ese momento, una corrección fue suficiente para que ordene mis ideas. Para que pueda encaminarme nuevamente por el camino que Dios plasmó y diseñó para mí. Denle a ustedes de comer, dejen de negarse la pupa, deja de pensar, Sebastián, ¿para qué seguí este día? Deja de pensar tan egoístamente, porque no sabes lo que puede traer detrás eso aparentemente malo que viví. Pero además, la Biblia me enseña, y pensaba en la palabra siglo, ¿no? Cuando hablamos de siglo, también se trata de dejar de pensar de forma hacia atrás, en el pasado, de forma como de alguna manera limitada para nosotros. Recordemos que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto
Entonces, cuando Dios también te trae una palabra, Dios está mirando hacia el futuro. Y cuando vos decidís quedarte en este siglo, lo que está diciendo el Señor, no me interesa el futuro. Decido quedarme en el presente, mirando hacia atrás, con los problemas, las circunstancias, las cosas que pasan. Me estoy en este siglo. Y Dios te está invitando a llevarte hacia adelante. Te está invitando a mirar hacia adelante. Vamos con el punto número 3. Estiramiento. En algún momento después de la pupa, antes de que se transforme en mariposa, ¿sí? Esta cosita, insecto, como quieran llamarle, se pone bajo el sol a secarse y se estira seguramente, ¿no? ¿Sí? Y como cristianos también muchas veces vamos a tener que pasar indefectiblemente por ahí. ¿Sí? Estiramiento, fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. La vida de Cristo se manifiesta y es comprobada cuando avanzamos, crecemos, pero sobre todo cuando permitimos que el proceso y la obra del Creador sea plena. Y eso incluye que a veces siento que no puedo y me tiro y a veces siento que no llego, pero Dios dice sí vas a llegar. Y es necesario, dijo alguien por ahí. ¿Sí? Ahora, miraba la definición de estiramiento, ¿no? Estirarse o alargarse o extenderse. Podríamos definir un estiramiento como un ejercicio en el que se realiza una posición concreta, llevando al músculo en sentido contrario al de su contracción, para poner en tensión un músculo o grupo de músculo con el fin de incidir en su flexibilidad. Lo que Dios hace cada vez que nos estira es que la nueva manera de pensar en Cristo sea tal en mi vida que ya sea natural, ¿sí? Que se transforme en un ejercicio natural que, como bien alguna vez aprendimos también, no lo fuerce. No se trata de que vengo a la iglesia. No. Las cosas van siendo de forma natural. Dios me va estirando, y llega un momento en que amar al otro es el que naturalmente. ¿No? De eso se trata. Entonces viene el maestro y me dice, dale, Sebastián, hacé este ejercicio, pero yo no puedo, soy un desastre, esto no es lo mío, ¿para qué me metí en esto? No sé, no puedo, no tengo, ¿no? Y Dios me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y vos, ¿no? Y uno, y dos, y tres. Bueno, esos son los ejercicios que yo me aprendí cuando era chico, ¿no? Alguna vez fui un mes al gimnasio y me acuerdo que nos hacían saltar sobre una, no sé si era carencia de equipamiento o qué, pero me acuerdo que nos hacían saltar sobre una goma de camión. Y uno, y dos, y tres, durante un minuto. Hasta que llega. Al principio me acuerdo que llevaba en bici a un compañero. Al mes, no les miento, al mes, a altas piernas, ¿no? ¿Sí? No me cae bien el hermano o la hermana. Y uno, y dos, ay, me arranca la cara. No me arranca la cara. No me cae bien el hermano o la hermana, y uno, y dos, y tres. Hasta que lo amo, lo tolero, lo acepto en el amor en Cristo. ¿Sí? Me visto de amor y a otra cosa mariposa. Y así vamos. ¿Sí? Dejar de ser cristianos larvas, pupas, entender y aceptar el estiramiento que viene de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Entonces, si por ahí no podía amar a alguien dentro de la iglesia o a alguien fuera de la iglesia, ¿sí?
empiezo a declarar y empiezo a permitir que la palabra que Dios trae a mi vida empiece a obrar. Y 1, y 2, y 3, y así vamos. Y vamos. Y lo que antes no podías, en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Y lo vas a poder hacer, no en tus fuerzas, en Cristo, que es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces ese amor que no siento, surge en mi interior porque Él me llama a amar. Y la palabra del profesor me pone en acción. ¿Sí? No, deja en acción, ¿no? Me pone en acción. El perdón se suelta aun cuando no merezcan el mismo, poniéndome en acción. Y haciendo que el verbo que vive en mí se siga haciendo carne una vez más en mi vida. ¿Sí? El compromiso es asumido aun cuando quiero quedarme en el cascarón. ¿Tengo que ir a la iglesia domingo a la mañana con el frío que hace? Sí. Y 1, y 2, y 3, y 4. Y no es que lo vamos a hacer por repetición. Eso es importante que lo entendamos. Lo hacemos como algo aprendido, como algo que ya sabemos que es importante y es prioritario para nuestra vida. La última etapa, la adultez. La tan ansiada adultez. Aunque algunos la quieren hacer esperar, es importante llegar a ella. ¿Sí? Dicho de un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo, usado también como sustantivo. Llegado a cierto grado de perfección, cultivado, experimentado. ¡Wow! ¿Sí? Lo contrario de adulto, niño, inmaduro. Vivimos atados a este mundo y con una mente finita por causa de vivir con una mente vieja, con la mirada puesta en el pasado y pensamientos del día a día. Una mentalidad derrotista. Para la oruga es importante que entendamos que su apariencia es similar a la de un gusano y están cubiertas de pequeños vellos. La mayoría de las orugas son inofensivas, pero algunas pueden causar reacciones alérgicas. Y muchas veces lo vemos en las filas del día a día cristianas, ¿no? Donde hay cristianos inofensivos, donde son orugas, ¿no? Son gusanos, se arrastran, viven así, tal vez no molestan a nadie, no estorban, se sientan en la última fila, pero hay cristianos que causan alergia. Hay gente que muchas veces, por no querer crecer, quiere detener el crecimiento de otros, y sobre todo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la comunidad en la que estamos. Y es importante también entender esto, cada uno en forma individual como cristiano. ¿Sí? No detengas tu crecimiento para no detener tampoco el crecimiento de los demás. Cristianos de años que están felices de permanecer en el sitio donde quedaron algunos de forma inofensiva. Otros que inquietos causan alergia en el lugar donde están. Algunos niños o adolescentes espirituales que se acostumbraron a gozar de los beneficios de ser larva o pupas y ahora no quieren crecer. Les duele el estiramiento, las responsabilidades, el trato diferenciado de Dios con respecto a esos primeros años, donde iban en brazos del papá. ¿No? Seguramente los que somos papás deben recordar cuando los hijos empezaron a caminar, ¿no? Uy, estoy cansado, ¿cuánto falta para llegar a casa? Vamos. Y hay muchos cristianos que viven así. Uy, pastor, ¿cuándo llegamos? Uy, pastor, ¿cuándo esto? Uy, hermana, ¿cuándo esto? O hermano. Y viven así, de esa forma. Y no entienden que están creciendo. Y no aceptan que llega un momento donde también tienen que caminar. Tienen que empezar a caminar. Ya no pueden ir a un padre de papá. En algún momento Dios nos permitió ciertas cosas. Yo siempre recuerdo, mis primeros 2 años fueron meteóricos. Meteóricos en muchos aspectos. Cosas que me iban pasando en el día a día
que yo decía, wow, y estaba asombrado de lo que Dios hacía y de cómo Dios se movía. Y llegó un momento donde me encontré con una llanura así, donde ya no eran los fuegos artificiales que inicialmente veía. Ahora, Dios no había dejado de estar. Dios iba caminando al lado mío. Iba marcando el camino. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios espera que sigamos el proceso y no desmayemos, que avancemos y no nos conformemos con lo que creemos, pensamos o forma parte de esa filosofía o de alguna filosofía o de algún dicho o de algo a lo que nos hemos arraigado por escucharla o por heredarla. Dios dice, todo eso no sirve, tiene que salir. Tiene que salir de tu vida, de tu mente, para que puedas acceder a esa buena voluntad agradable y perfecta. Dios necesita que renueves tu mente. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y antes, en el 17, dice, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Y muchas veces arrastramos cosas de cuando éramos gentiles, de cuando éramos personas que no conocían a Cristo. ¿Sí? Muchas veces arrastramos ideas, pensamientos, formas a las cuales nos vemos quietitos, piolitas, y que forman parte de cómo era nuestra vida sin Cristo. Y Dios dice, no te sigas manejando y quedando en lo que era el tiempo pasado. ¿Sí? Cuando andaban en la vanidad de sus mentes. Más bien, renovate en el espíritu de tu mente. En la Biblia, y ya voy casi terminando, en la Biblia las orugas de las mariposas son los gusanos que atacan a las plantas verdes y destruyen las cosechas, que tanto esfuerzo y sacrificios costaban a los labradores, constituyéndose en auténticas plagas o maldiciones divinas. ¿Sí? Dios te diseñó para llevar fruto y que el fruto permanezca, pero el permanecer siendo oruga y arrastrándote por la vida con una mentalidad de pupo o de larva, lo único que genera es que vos mismo eches a perder la cosecha. ¿Sí? Dios no te diseñó para ser un gusano oruga arrastrándose por la vida. Dios quiere que vuelvas. Dios quiere que yo vuelva. Porque Él tiene mucho más para darnos. Él quiere que lleguemos mucho más a Él. Deuteronomio 28:39 dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Isaías 41:14 dice, y esto me voló la cabeza. En un momento dado, el pueblo de Israel se ve que es un pueblo acomplejado, con un montón de problemas en su estima, en su carácter, en su personalidad. Dios les habla, les empieza a hablar de lo que viene y en un momento le dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Imagínense qué baja que está la estima de esta gente, que Dios los identifica, ¿no? Los mira, los identifica en cómo ellos se sentían y los nombra en función de cómo ellos tal vez estaban sintiéndose en su corazón. A ver los gusanos de Israel, o es como que Dios venga a ver el gusanito del general Roca, venga, salga de ahí una vez por todas, ¿verdad? Y Dios les habló puntualmente al estado en cómo ellos se sentían. Y créanme que muchas veces me he sentido como un gusanito. De hecho, siempre recuerdo algo,
que fue algo en lo que Dios tuvo que aprender a tratar conmigo en estos años, en estos últimos 15 años. ¿Sí? Siempre recuerdo que cuando ya adolecí, ya salí de mi hogar los primeros tiempos, 22, 23 años, 21 años, viajaba y demás. Recuerdo que llegaba a un pueblo pequeño, 4.000, 5.000, 10.000 habitantes, 8.000, me sentía un gigante. Ahora, por alguna razón, cada vez que iba a una ciudad grande, a la hora de depender, de hacer ciertas cosas, a la hora de moverme, es como que me sentía pequeño. Tenía que ver con una cuestión de, Señor, ¿cómo me voy a manejar acá? Y recuerdo que cuando estaba viviendo en Andacollo en el año 2009, casi 2010, y Dios me habló de que teníamos que volvernos para Roca, se plantó el desafío, ¿verdad? Porque en Andacollo me movía a mis anchas. O sea, yo hacía así, llegaba al norte, hacía así, llegaba al sur, hacía así, llegaba al este, hacía así, llegaba al oeste. ¿No? Era 2x2. Ahora, venía a Roca, iba a Neuquén, y ya la cosa cambiaba. Y una de las cosas que me di cuenta es, primero, que yo lo estaba enfocando naturalmente, que yo estaba mirando según mis fuerzas. Y por eso cuando venía a Roca me sentía como el gusanito de General Roca. Y Dios tuvo que cambiar mi chip en ese aspecto. Porque muchas veces me sentía así. Y Dios dice, sí, te sentí gusanito de General Roca. Bueno, ya va. Ahora empieza una nueva etapa. Ahora empieza una nueva historia. Y conmigo, en tu equipo, las cosas son diferentes. Con vos, en mi equipo, las cosas son diferentes. ¿Cuántos quieren formar parte del equipo de Dios? Yo quiero ser parte de ese equipo. Yo quiero que Dios, lo que habló conmigo en el pasado, lo cumpla en el futuro. Pero para eso yo tengo que ponerme las medias, los pantalones, la camiseta, y empezar a hacer lo que a mí me toca. Y una de las cosas que Dios me marcó en este tiempo es mi manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Porque no puedo hacer algo diferente con una manera de pensar vieja. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros nos hemos considerado gusanos no por pretender serlo, sino más bien porque la vida, las circunstancias, fueron cercenando, de tal manera nuestra fe que nos acomodamos al lugar, a las circunstancias y decidimos que mejor era así, que mejor no ofrecer resistencia, que Dios entiende si decidimos quedarnos como estamos. Ni mal, ni bien decimos. No la paso mal, pero tampoco tengo la plenitud que Dios deseara. Muchas veces nos hemos quedado en ese punto. Simplemente adaptados al contexto y lugar, gusanos en nuestra manera de pensar sin deseo de movernos del sitio confortable que logramos allá. Acá estoy como acá dentro de todo, la paso bien, logro reírme un poco, logro disfrutar de algunas cosas en mi vida, y Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a que sufras y padezcas algunas para disfrutar de otras. Dios te llamó a ser feliz. Y nada mejor que ser feliz cumpliendo el propósito para el cual fuimos diseñados. Dios viene a buscar al gusano oruga de General Roca y viene a decirte que es tiempo de salir, que es tiempo de volar. Es tiempo de darle al mundo tu especial color y fragancia, reflejar la imagen del Creador en un mundo que reclama a gritos la manifestación de quienes son sus hijos. Este mundo reclama. Aunque no lo haga tal vez a viva voz, reclama. La gente necesita a Cristo. Y nosotros muchas veces estamos entretenidos y no nos damos cuenta que hay sillas vacías. Que hay preadolescentes a nuestro alrededor. Que hay familias que quisieran escuchar del amor de Cristo.
de que en Cristo hay salvación. Romanos 12:2, otra versión dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es tiempo de cambiar de dirección, iglesia. ¿Sí? Es tiempo de cambiar de dirección. Nuestra mente, construida por la cultura de este siglo, nos ha amoldado de una forma que muchas veces nos aleja de Dios. Y Dios viene y nos dice, es tiempo de renovar tu mente. Diario. ¿Cuesta? Masticar. Esto así. Recibirla, no la deseches, masticala, hasta que puedas ir tragando despacio. Pero no dejes de nutrirte con la palabra de Dios. No dejes de permitirte y permitir a Dios que trabaje en tu mente y en tu corazón para ser una nueva criatura. Cierro con esto. Y esto es algo que me llamó mucho la atención. Joel 1, 3 y 4 dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Cuando vos y yo, Joel 1, 3 y 4, cuando vos y yo decidimos quedarnos de determinada manera, la maldición de nuestras decisiones se traslada de generación en generación, a las próximas generaciones. Y si yo decido quedarme como un gusano de General Roca, tarde o temprano estoy afectando la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos y de mis tataranietos y los que vengan. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pensar por un momento vamos a cerrar nuestros ojos ahí en el lugar donde estamos. Yo te digo que también pienses por un momento si te consideras o si ves alguno de esos estadios de los que hemos hablado en tu vida, que vos decís, estoy teniendo esta actitud, estoy viviendo de esta manera, a lo mejor este ciclo se está repitiendo en mi vida y no me di cuenta, estoy mirando demasiado mi cupo, tal vez mi actitud me está haciendo que me arrastre por la vida. Puede pasar que a lo mejor también vos digas, no, yo lo que me sucede es que estoy desechando el estiramiento que Dios quiere traer sobre mi vida por mi propio bien, para que lo que hoy me cuesta mañana sea natural en mí. Y Dios dice, es tiempo de dejar de pensar con una mentalidad de gusano. Ya no soy más el gusano de General Roca. La realidad es que Dios nos llamó para cosas grandes, para elevarnos mucho más alto.